Bueno, ante todo, buenas noches a todos los presentes. Es un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Marquel Lazo, soy CEO y fundador del grupo SEM International en Lima, Perú. Es una consultora de reingeniería de procesos con 18 años de experiencia, con presencia ya en 6 países de Latinoamérica y que nació en Lima, ¿no? El 25 de febrero del año 2005. En lo personal, en el año 2007 fui evaluador del Premio Nacional de la Calidad del modelo Malcolm Baldrige con la Sociedad Nacional de Industria. Hace mucho tiempo, audité CEDAPAL, RENIEC y todo. Hoy por hoy estamos orientados más a la expansión en toda Latinoamérica de este grupo empresarial. Y lo que voy a hablar ahora es un tema a lo cual apunta los sistemas de gestión. Así como se habla de industrias 4.0, el Internet de las cosas, y cuando las máquinas pues tienen conexión a Internet, datos, análisis para que puedan en una industria funcionar de manera óptima, los sistemas de gestión deberían apuntar a eso. Yo pongo un comentario acá importantísimo con respecto a los sistemas de gestión. Si un sistema de gestión sigue usando Excel, Word, Dropbox y Drive, y un auditor tiene que ir a revisar que la versión es 3 o 4 y por eso levantar, ¿no?, un escándalo de no conformidad, es porque realmente estamos en una época muy pasada, ¿no? Entonces, nosotros tratamos, y bueno, con el software que tenemos, que voy a hablar más adelante, hemos automatizado esto de una manera muy moderna en toda Latinoamérica. Pero voy a explicar primero por qué es importante este tema de la automatización y de la información en los sistemas de gestión, ¿no?, en el término que hemos acuñado en SEM, Sistemas de Gestión 4.0 desde el año 2017, cuando esto surgió. Pasemos, por favor, a la siguiente. No, yo la voy a pasar. Entonces, el grupo SEM International, tenemos una empresa de software llamada Sigma Sistemas, ¿no? Somos la única consultora en reingeniería de procesos, en certificaciones ISO, ¿no?, o sea, en asesoría ISO, que cuenta con una empresa de software, con desarrollo de software, con Fuel Stack, con analistas de datos, con data scientists, ¿no? Entonces, somos una empresa de software también, ¿no? Llegamos incluso a automatizar a estandarizar lo que el sistema de gestión de papel no lo hace, con automatización de software gracias a nuestro software ISO Plus, que es propio, ¿no? O sea, no es un software externo, es parte de lo que creamos nosotros con las reglas del negocio, de lo que nosotros sabemos. En ese sentido, somos la única empresa también de consultoría que tiene una empresa de software creada por ellos mismos, que no usa software de terceros. Continuando con el tema, vamos a explicar unos temas que hoy día se confunde mucho la gente. Analítica de datos o Data Analytics. ¿Qué cosa es Data Analytics? ¿Cuándo alguien hace analítica de datos en una empresa? Tengo un montón de información del cliente. Yo les pregunto algo. Si yo describo en un PI que 80% del personal está descontento y el 20% está contento, ¿eso es analítica de datos o es ciencia de datos? ¿Ustedes qué opinan? Ciencia de datos, dicen por acá. Analítica de datos. Voy a presentar unas marcas de unos software que ustedes conocen: Tableau, Power BI, Excel, SQL. El analítico de datos, o el Data Analytics, ¿no?, el analítico de datos de una empresa, revisa la estadística descriptiva, describe la realidad. Es una gran diferencia entre describir la realidad y sacar inferencia a futuro. El analítico de datos puede dar una buena infografía, un buen pie, unas barras y decir, oye, mira, qué bien se ve, ¿no? Yo tengo un montón de datos en un Excel y hago un pie y digo, eso es analítica de datos simple, pero es descriptiva, ¿no? Es una diferencia muy grande. El analítico de datos, por ejemplo, si bien maneja SQL para poder coger datos, maneja Power BI, Tableau y presenta gráficos que están dentro del sistema, ¿no?, para que una persona pueda verlos como las que ve allí. Sin embargo, o mejor dicho, en ese sentido, si yo tengo 2 productos y hago una encuesta, esto es una infografía, es estadística descriptiva, describo la realidad. No hago ninguna inferencia a futuro, ni con los datos que hay, ni en el tiempo, ni en el espacio. Pero también es bueno, porque imaginemos ver, ¿no?, 2080, pero de 4 millones de personas. Necesitamos un gráfico, necesitamos infografía, necesitamos Tableau, necesitamos Power BI, etc. El Data Science es más un académico, ¿no? Es un científico de datos. Entonces, la parte de la estadística, para todos pues, lo que hemos estudiado estadística,
la estadística inferencial, que comienza con la estadística bayesiana, ya se basa en sacar correlaciones con números grandes o datos aleatorios. Ahí hablamos de la curva normal estándar, ahí hablamos del análisis cluster, ¿no? De agrupación de individuos por afinidad, ahí hablamos de regresiones lineales o regresiones multivariadas, ¿no? Y para eso, si bien se utiliza también Power BI y Tableau, pero es menos. Más se utiliza Python y R. R es un software estadístico que es como decir antes el Minitab, el SPSS. Bueno, yo estudié en la época, aunque pues estoy más viejo de lo que parece, estudié en una época en la cual esa regresión yo la hacía en papel, desde cero, ¿no? Si nos portábamos bien, yo hablaba con Carlos de la tarde y decía, si nos portábamos bien en mi universidad, usábamos una computadora, porque era muy antigua cuando yo estudié. Pero ahora todo sale acá, con esos software, ¿no? Toda esta inferencia estadística. Pero esto es un pro y un contra. ¿Por qué? Los profesionales actuales pueden utilizar y hacer muchas infografías. Ustedes cojan un Power BI y saquen 10 modelos. ¿Lo entienden? ¿Pueden explicarlo? ¿No? Pueden ser un elefante blanco en una empresa, ¿no? Quizás a los antiguos nos ha ayudado un poco poder replicarlo en papel y saber de dónde viene las derivadas, los integrales, el método de los mínimos cuadrados para poder uno hacer una inferencia distinta y entender qué es lo que le puede explicar al cliente, ¿no? En base a esto es que se va construyendo sistemas de gestión 4.0. Bueno, un científico de datos entonces ve inferencia estadística, estadística inferencial, ¿no? Lo que está en el centro. Eso para ir como definiendo cada término en su contexto. Acá, por ejemplo, vamos a ver algo. Acá tenemos, creo que se me ha pasado. No importa. Acá tenemos una matriz con datos de 4 años. Voy a poner un ejemplo pequeño nada más, ¿no? Es muy sencillo. Imaginemos que eso sean ventas. Que esas sean ventas. Enero, febrero y todo. Ahí, sin ver la columna promedio, índice estacional y de esto, uno podría decir rápidamente ahí, oye, se nota que los junios venden masa. Es un poco difícil, ¿no? Ahora, no le pongas 4 años, ponle 20 años. Y tenemos data de 20 años. ¿Podrías visualmente verlo? Un poco difícil. ¿Qué pasa con los promedios de todos los eneros? Los promedios de todos los febreros. Y así sucesivamente. Y a la derecha se me ocurre decir, oye, ¿cuánto representa 19.904 del promedio de promedios? Si el promedio es 15.000, entonces eso debe ser un poco más. Es como 1.17. Si el promedio es 15.000, entonces 11.907 es un poco menos. Entonces es el 70%, 0.7. Y así saco índices de estacionalidad. Entonces gráficamente comienzo a ver, ¿no? De que infiero datos con respecto a una gran cantidad de datos. Y comienzo a ver que hay picos estacionales que me pueden ayudar, ¿no? Si, por ejemplo, tengo tiendas y esas son personas, yo digo, oye, en abril, 4, ¿no? Y en noviembre debemos contratar más personal, ¿no? Y de pronto podríamos mandar a vacaciones, a los que les toque vacaciones, en los meses de 7 y 8, julio y agosto. Ahí ya hicimos una inferencia con números. Pero el tema va más allá. Nuevamente, tenemos acá una regresión lineal. Acá a la izquierda tenemos una regresión lineal. ¿Qué cosa es una regresión lineal? Coges datos del pasado, pronosticas una tendencia, esto lo puedes hacer hasta en Excel, y pues por un método llamado de mínimo cuadrados, uno pronostica estadísticamente la tendencia. La tendencia. Estos son los valores de ventas o de personas que llegan a una tienda. Y tengo una línea recta que en el 2024, ¿no? Presenta la tendencia, pero no presenta un pronóstico, ¿no? Pero ¿qué pasa si a esa tendencia de regresión lineal le multiplico por sus índices estacionales de cada mes? Ya tengo una tendencia con estacionalidad. Y ya tengo valores que puedo pronosticar de ventas, ¿no? de mi tienda número 1, número 2, número 3. Ya puedo tomar decisiones gerenciales que aporten valor, ¿no? ¿Se imaginan un sistema de gestión que haga eso? ¿Se imaginan que con la cantidad de datos que uno maneje, ¿no? en un sistema de gestión pueda presentar esto a un cliente? No solo un procedimiento documentado bien firmado, ¿no? Impreso en PDF, sino algo que tenga un valor incremental. Entonces, vamos a ir continuando. ¿Qué pasa si tiro una moneda, cara o sello así? 10 veces. Posiblemente 80 veces, o sea, 80% de las veces salga cara y el 20% sello. Si la tiro 20 veces, puede ser 40, 60. ¿Habrá algún patrón? ¿Ustedes creen que haya algún patrón?
de que alguna vez alguien le tire 30, otro le tire 40, y diga, oye, yo veo que por acá más o menos va saliendo, siempre sale 40% cara, y por acá, difícil, ¿no? Pensar en eso. Pero ¿qué pasa si la tiro 10.000 veces? 49,51. Si la tiro 200.000 veces, o 2 millones de veces, se va aproximando a 50-50. Y si la tiro 30 millones de veces, se va aproximando. ¿Por qué? Por la ley de los números grandes de estadística. Resulta que el azar, porque este es un evento al azar, es un evento aleatorio, tiene ciencia. Hay un código para el azar, ¿no? La estadística bayesiana estudia de que muchas cosas que suceden, que nosotros llamamos normal, se distribuyen bajo una función de probabilidad llamada curva normal. O sea, en realidad, ese azar normal no es azar, es una ciencia, ¿no? Y las tablas estadísticas de Fisher, Student, ¿no? La normal misma, ¿no? Han hallado funciones de probabilidad de que ciertas cosas ocurran. Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo pasa un bus en un paradero? ¿No? Es una distribución de Poisson. Eso no es azar. Se puede pronosticar. La teoría de colas también, ¿no? ¿Cuántas personas entran a un banco? Se puede pronosticar, ¿no? Y así, varios temas se pueden pronosticar porque el azar tiene ciencia, tiene código, ¿no? Esto es ciencia de datos, ¿no? Hoy en día, la cantidad de información que hay o de software que hay para esto confunde un poco, ¿no? Porque también hay unos modelos muy grandes que uno dice, uy, no, ese tema ese tema no es para mí, pero sí es para nosotros. Es para las empresas que están certificando ISO 9000, 14000, 45000, 37000, 27000, es para ellos, sí. Pero hay que hacer una manera, o sea, hay que llegar a ellos de una manera al alcance, que está al alcance de ellos. Ellos no se van a poner a decir. Su core business es limpieza o saneamiento de aguas. Su core business es enseñanza universitaria. Su core business es certificación, consultoría. Su core business es petróleo. Ellos no van a estar diciendo, ay, no, espérate, no. Y tampoco van a estar contratando quizás a una empresa americana para que le venga a hacer un super estudio estadístico, ¿no? Grande. No lo van a hacer quizás. Pero hay muchas cosas operativas que con la minería de datos, con la analítica de datos, se puede sacar inferencia para toma de decisiones de este modo, ¿no? A mí me pareció maravilloso cuando yo estaba en la universidad apenas empezando y me di cuenta que Dios o la naturaleza, yo pienso que es Dios, ¿no? creó ciencia en el azar. O sea, hay curvas de densidad para lo que ocurre. Me pareció maravilloso. Y en este sentido viene la siguiente diapositiva. Cuando van a hacer una encuesta de opinión para un proceso electoral, de los 4 millones aproximadamente de habitantes de Panamá, ¿a cuántos entrevistan? ¿No? Entrevistan aproximadamente a 400 personas, ¿no? De esas 400 personas sale que un 60% de ellos, ¿no? Votaron por el candidato número 1, el verde que está ahí. De esos 4 millones, perdón. Cuando sacan 400 personas al azar, si el evento se hace al azar, ¿no? Y el tamaño de muestra se hace siguiendo unos números de la curva normal estándar, unas tablas estadísticas, proceso sencillo, de los 400 que sacas al azar, también el 60% de los 400, 240, votan, dicen lo mismo que la población, sin tener que tocar al resto de millones de la población. Pero lo más curioso, de los 34 millones de peruanos, ¿no? Cuando hacen una encuesta, pasa lo mismo, sacan a 400, pero al azar. Todos tienen que tener la misma oportunidad de ser elegidos al azar. Y lo que le pregunten a ellos es lo mismo que le preguntan acá, ¿no? Uno coge un Excel y pone 1 millón de datos. Y a la otra columna le pone números aleatorios. Y ahora le dice que ordene los primeros 400 datos del millón por los números aleatorios. O sea, esa selección es aleatoria. Verifica el porcentaje de ítems que hay en el millón y en los 400. Y cámbiale el dato, hazle rebatir. Cámbiale el dato y siempre sale parecidísimo. O sea, nunca varía. El azar tiene ciencia. Y por eso tenemos que llegar a hacer que el sistema de gestión dé información real, dé información útil, ¿no? para los gerentes, ¿no? Para los usuarios, para las personas que certifican. Si esto se enriquece de esta manera, los sistemas de gestión serían mucho más atractivos. Todo el mercado de la certificación, ¿no? Las certificadoras, las consultoras, las empresas, aportando valor real. Yo en el año 2005, que pues, me dedicaba a esto desde mucho antes de eso, pero desde el año 2005 que creé la empresa, algunos empresarios me decían, sí, yo una vez hice ISO 9001. Ahí tengo el manual de calidad a veces para que la mesa no coge. Entonces, y me da pena, da pesar. Eso no ayuda a nadie. No le ayuda al cliente, no le ayuda al consultor y no le ayuda a la certificadora. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar ahí como las personas de
Que están, no, pero mira, qué lindo, y haciendo documentos y documentos. Ya la norma exige bastante de documentación. La documentación no debería ser un valor, ¿no? Un valor que entregue un consultor o una certificadora. En ese sentido, la automatización del sistema de gestión es básico. Entonces, continuando, vamos a explicar ahora otros conceptos como Machine Learning, por ejemplo. Ahí está un poco distorsionada las ideas, pero vamos a seguir nomás. Entonces, dentro del campo de la inteligencia artificial, ¿no? De la inteligencia artificial, que es prácticamente hacer que las máquinas piensen, ¿no? Como personas, ¿no? y utilizan estadística inferencial. ¿Cómo creen que una máquina aprende para hacer cosas? Pronostica, revisa, saca conclusiones. Todo está relacionado. El Machine Learning, que es la parte estadística de esto, genera algoritmos, pero el Deep Learning, ¿no? Con un sistema que se llama un arreglo neuronal, ¿no? Hace que la máquina aprenda como aprende un ser humano, ¿no? A prueba, ensayo, automatiza el aprendizaje, ¿no? Oye, ya aprendí a hacer eso y automatiza ahí tenemos a Siri escuchando nuestra voz, ¿no? Diciéndonos todo. Tenemos los carros que se manejan solos, todo por el tema, ¿no? de la inteligencia artificial, pero nosotros, como sistema de gestión, podemos ir a la analítica de datos y al Machine Learning para poder brindar eso. Ahora, hay un futuro, que lo voy a comentar en un momento, donde el sistema de gestión puede llegar más allá. Y lo voy a comentar en unas diapositivas siguientes. Hay un caso muy conocido en las maestrías, el caso de Walmart, ¿no? Walmart es un centro comercial, pues obviamente un mall no grande, americano. Y resulta que en cierto momento, hace 3 décadas, eso fue ya en el año 90, porque esos temas antes se llamaban data mining, minería de datos, y a la cantidad de datos gigantes se llamaba data warehouse, ¿no? Ahora le han cambiado de nombre y ya viene a hablar de data analytics, de big data, ¿no? Pero en ese tiempo, los software que tenían el centro comercial tenían gran cantidad de datos que uno no puede ver. Si los pones y los ploteas en Excel, entonces, mira, ventas de pañales, ventas de dentífrico, ventas de cepillos, ventas por todo, y uno no puede, ni siquiera en Excel podría uno hacer tanta inferencia, pero los software de minería de datos sacaban conclusiones que eran nuevamente útiles para el cliente. Llegaron a la conclusión de que cuando los viernes aumentaba la venta de pañales y la venta de cerveza, ¿no? Entonces, ellos, un análisis de correlación estadístico se da cuenta de que pañales y cervezas. Pero como ellos no sabían eso antes, se acababan los pañales y las cervezas se vendían, pero la persona que llevaba cervezas pudo haber comprado pañales. Así que ahora se abastecían más con pañales y viceversa. Resulta que un estudio más o menos vio de que dejaban para el final la compra de los pañales y entonces la persona que se iba el fin de semana para comprar pañales para el fin de semana, de paso mandaban al hombre, el hombre iba y compraba cervecita para el fin de semana. Entonces ahora, de pronto, más bien, sí. Definitivamente. De hecho, escuché que había unas teorías sobre ello, ¿no? Por ejemplo, bueno, al final el mall abasteció en igual medida esos fines de semana de cervezas y pañales, para que las personas que vayan, ¿no? Que tienen hijos, vayan y se acuerden, ¿no? De que, y lo pusieron juntos encima, en góndolas juntas, para que cuando vayan a los pañales digan, verdad, mis cervezas. Las personas que vayan por pañales se acuerden que tenían que comprar cervecita. Y me imagino que también para las personas que iban a comprar cervezas se acuerden que tienen hijos. Pero definitivamente la minería de datos ayudó mucho en ese sentido para una toma de decisiones que aumentó las ventas en estos dos productos, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos meter dentro del tema de sistemas de gestión. ¿Qué es Big Data? Esto es incluso más maravilloso, ¿no? La gente habla de Big Data por todos lados, pero ¿qué es, no? Resulta que en la época, hace 3 décadas o 4 décadas, cuando uno quería hacer un análisis estadístico, teníamos una computadora, bueno, los de mi época, ¿no? Hay personas capaz que me llevan la delantera, máquinas como 286, 386, Pentium, ¿no? 486, ¿no? Había un botón que le apretabas y decía no sé cuántos megahertz. Sí. ATXT. Entonces, en esa época, imagínense procesar cierta cantidad de datos en esas máquinas. Recuerden esas máquinas de que para entrar a ciertos programas se demoraban. Entonces,
más adelante, con la cantidad de datos que comenzaron a abundar digitalmente de las empresas, también paralelamente los procesadores comenzaron a crecer, las memorias RAM, los discos duros. Pero resulta que hoy en día hay una cantidad de datos que ninguna computadora, ni la más grande, ¿no?, podría procesar todo. Por ejemplo, cantidad de preferencias de toda la población de Facebook en el mundo, ¿no? Y hacer análisis con ellos y todo, y para sacarse estas conclusiones demoraría capaz mucho tiempo. Entonces, ¿qué solución le darían a eso? Si ya tienes la mejor computadora, tienes el procesador más caro del mundo, la memoria RAM y el disco más caro. Se inventó la infraestructura como servicio. IaaS por sus siglas en inglés, Infrastructure as a Service. ¿Qué es eso? Mucha gente dice, oye, ¿sabes que me falta espacio en mi dominio? Voy a comprar más espacio en la nube, dicen, ¿no? Y casi siempre hablamos de eso, y eso sí lo entendemos, ¿no? No tenemos espacio, entonces compramos más espacio en la nube. Pero esa es solamente una parte de la infraestructura, el disco. Cuando queremos procesar gran cantidad de información, o sea, Big Data, ¿no?, también AWS, Amazon Web Services, ¿no?, GCP, ¿no?, Huawei, ofrecen procesador, ¿no? Algo así como que miles de procesadores de unas centrales, de unos data centers enormes en Estados Unidos, se concentran solo en tu cliente. ¿Cuánto quieres de procesador? Necesito la cantidad de 1000 procesadores. Listo, sí, porque es listo. Y por un ratito te sacan el dato que quieres de analítica de datos en un momentito. Eso es infraestructura como servicio. Y también de memoria RAM. Y así de base de datos. Entonces, esto, ¿no?, llevó el mundo a otro nivel. O sea, se puede ahora con la tecnología cloud, ¿no?, con la computación en la nube, procesar datos de manera descomunal, lo que le llaman Big Data. Esto es Big Data, ¿no? Todo esto es difícil de llevarlo a un sistema de gestión, no tanto, ¿no? Quizás muchas personas piensen que no, que es difícil, pero realmente no lo es. Nuevamente volviendo al tema de Zen, de nuestro grupo, desde que absorbimos una empresa de software hace varios años, llamada Sigma Sistemas, y creamos el software ISO Plus en la nube que trabaja con servidores de AWS, no solo automatizamos la parte que ya conocemos de versionamiento, firmas digitales y todo ese tema, que también lo hacen otros software que están en el mercado, ¿no?, de terceros, no hechos por una consultora, pero de terceros, sino que además, ¿no?, con la cantidad de datos que tenemos de clientes podemos aportarle valor, un valor que digan el ISO 9001 me sirve. ¿Cómo tomas acciones preventivas con respecto a seguridad ocupacional? ¿Tienes un índice de accidentes que se relaciona con un índice de eventos de tu empresa? No tienes Data Analytics. Bueno, el ISO Plus, ¿no?, te saca estos indicadores y te dice, oye, si la tendencia sigue así, vas a tener una acción correctiva. ¿Por qué no prevés? ¿Y por qué no tomas acciones desde ya? ¿No? Acciones a tomar. Capítulo 10 de todas las normas. Entonces, ¿por qué no usar la estadística inferencial, el análisis de datos, para el sistema de gestión? Esto es sistemas de gestión 4.0. ¿Qué más se puede hacer? Más adelante, ¿no?, más adelante se podría incluso poner sensores de producción, ¿no?, sensores que tomen datos, como PLCs, por ejemplo, que tomen datos directamente en las máquinas de las industrias de los clientes. Y que también el ISO Plus recoja esos datos y tome decisiones con respecto a términos como temperatura, ¿no?, calor, voltaje, cierta máquina está manejando mal, ¿no? Entonces, también eso sería una cantidad de datos que sirve para la calidad, es calidad real, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas décadas hemos pasado con un ISO 9001 vendiendo calidad porque programamos auditorías internas 3 veces al año? ¿No? Podemos dar información que valga al cliente, que valga de manera actual. Además, el mundo va a eso. Toda empresa de consultoría que no automatiza su sistema de gestión realmente va a tender a desaparecer, ¿no? Porque no podemos estar viendo versionamientos, firmas, ¿no?, de otra manera. Entonces, un poco esta diapositiva, esta presentación, era concientizar al mercado, ¿no?, de las certificaciones, que hay más, que no nos quedemos en el papel, que no nos quedemos en general el mercado, ¿no? ESEM, el grupo ESEM International, ha puesto la iniciativa en el mundo para llevar la analítica de datos a los sistemas de gestión y crear los sistemas de gestión 4.0. Nuestro USP, Unique Selling Proposition, lo que nos diferencia del resto, que somos una empresa de software, que tenemos un software ISO Plus en la nube, con AWS y con analítica de datos y ciencia de datos. Tenemos globalización, estamos en varios países, en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, y acabamos de entrar a Chile. Que manejamos nuestros proyectos con agilidad. De hecho, nuestro eslogan es Confidentia et Celeritas desde el momento de la concepción de la empresa. Confidentia es en latín confianza y Celeritas es en latín agilidad.
¿no? Resulta que lo mencionamos mucho antes de que existan estos métodos o que se pongan en boga estos métodos como Scrum, ¿no? Manejamos proyectos con agilidad, hacemos Daily Scrum, manejamos sprints, tenemos pendientes en los backlogs y manejamos los proyectos siguiendo los dominios, ¿no? Y los principios, ¿no? Del Project Management Institute, ¿no? Que hoy en día es la certificación más importante en gerencia de proyectos. De esta manera, ¿no? Más nuestra experiencia consolidada de 18 años, creemos que podemos aportar, ¿no? Y un poco más al empresariado, ¿no? De toda Latinoamérica. Bueno, no sé si tiene alguna consulta. Les agradezco mucho su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Por favor. Mi pregunta, de la parte de calidad y de las industrias que tienen maquinaria, ¿sí? Ese software va indicando, como me está explicando, qué tiempo de vida útil o cuándo hay que repararla o cuántas cosas pasan por allí. O sea, no sé si me explico. Y la empresa dice, bueno, mira, hasta aquí. O sea, ya vamos a esta maquinaria, ya dentro de unos meses que hacer mantenimiento. Eso me lo dice el software. Ya. El ISO Plus es un software de sistema de gestión con analítica de datos. La parte del IoT y la parte, digamos, de llevar, digamos, endpoints físicos a los clientes, a la maquinaria, ¿no? Es un sprint futuro. Estoy como ahí hablando un poco del futuro. Actualmente no lo hacemos. Actualmente estamos en el nivel de la ciencia de datos. Pero la perspectiva tecnológica en sistemas de gestión tiene que llevar a esto, ¿no? A eso iba. Sí. Lo que pasa es que eso también es parte de los datos en la empresa. Claro que sí. Como tú dijiste, más o menos lo de Walmart, de la cerveza, la cuestión, esas son estadísticas que salen viendo y observando a veces a la gente que si esta compra cerveza son los días, entonces los viernes almacenan más cerveza, enfrían más la cerveza para que la gente compre más cerveza. Entonces ahí es el punto, cuando ya las neveras no tienen la vida útil en forma, tienen que tomar unas medidas y tienen que tener esas muestras o esos números en un software o algo. Entonces mi pregunta era esa, pues, ya estoy aquí con los datos y eso también son otros datos que enriquecen a la empresa. Exactamente, sí, es muy buena tu apreciación. De hecho, eso existe, ojo, ¿no? Pero yo lo que estoy hablando es de que cómo eso puede algún día meterse dentro del sistema de gestión con software, con automatización. Y creo que ahí debería llegar. Ahí entraría el IoT dentro del sistema de gestión y haría los sistemas de gestión mucho más potentes, ¿no? Yo creo que los empresarios quisieran certificarse, quisieran tener eso. Irían hasta por eso específicamente como, wow, yo quiero eso, ¿no? Eso está aportando valor para mi empresa todos los días, ¿no? Hasta las ventas nomás, hacer un pronóstico de ventas sencillo, ¿no? Tengo que repetir algo. Es muy grande el mundo de la ciencia de datos. Hay miles de modelos, simulación de Monte Carlo, análisis clúster, los valores K más cercanos, etc. Pero los que necesita una empresa hoy en día son 3 o 4. Yo creo que deberíamos concentrarnos en eso, ¿no? Regresiones, correlaciones, estacionalidades, ¿no? Primero, para empezar. Con eso reinventamos los sistemas de gestión en toda Latinoamérica. Realmente lo reinventamos. Los gerentes estarían, oye, ¿puedes mostrarme por favor otra vez eso? Mira, con mis ventas de este año, no sé, y nos sentaríamos en el directorio, los representantes de la dirección, los consultores, para presentar algo que a ellos les encante, ¿no? Entonces, en seguridad ocupacional, por ejemplo, sería muy bueno también porque hoy en día eso llega a ser más bien algo un poco pesado para los clientes, ¿no? No, te vendo seguridad ocupacional para que no te pongan multa, ¿no? Entonces, no es algo tan común, ¿no? Entonces, pero con esto podríamos tener indicadores donde realmente las personas ganen o no pierdan plata en multas, en fiscalizaciones, en accidentes. Así como el costo de no calidad, el costo de la no seguridad ocupacional es fuerte, ¿no? Entonces, por ese lado sí sería como una especie de seguro, ¿no? Pero el análisis de datos es algo realmente maravilloso que creo que la industria de los sistemas de gestión, o sea, el mundo del sistema de gestión, certificadoras, ¿no? Todos estos deberíamos apuntar a ello para mejorar la calidad a nivel de todas las empresas. Bueno, les agradezco mucho su tiempo a todos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias.